En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, Dios abençoe a vocês. Hola mis amigos, que Dios los bendiga. Hoy vamos a tratar el tema del dinero, las condiciones económicas y financieras de aquellos que sirven a Dios, de aquellos que han honrado a Dios. Porque quien honra a Dios como debe ser honrado, entonces, de parte de Dios, también tiene la promesa de ser honrado por Él. Eso es muy bueno, ¿eh? Y es obvio, solo honra a quien no se ve, no se toca, a quien no se puede sentir, el que tiene fe en la palabra de Dios. Entonces usted no ve a Dios, no vemos a Dios, Dios es espíritu. Por lo tanto, aún sin ver a Dios, sin sentir a Dios, sin tocar a Dios, aún así honramos su voz, su palabra. Entonces, obligatoriamente, Él tiene que honrarnos. Es esto por aquello, así funciona con Dios. Si usted lo honra, Él lo honrará. Si lo desprecia, Él lo despreciará. Ahora, esa es la razón por la que el mundo entero vive en el infierno. Es un infierno. Desesperación, desempleo, una falta de paz extremadamente grande. ¿Por qué? Porque las personas no han considerado al Señor Dios en el primer lugar de su vida. Y vea usted la palabra que Dios les dice a los sacerdotes. Yo quisiera que usted le prestara mucha atención a esa palabra, o a esas palabras, porque quién sabe, van a abrir su entendimiento. Vea lo que Dios les dice a los sacerdotes que representaban a su pueblo. Él dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Sabe qué sucedía? Los sacerdotes judíos tomaban los diezmos y las ofrendas del pueblo y quedaban para ellos. Todo quedaba para ellos y ellos iban enriqueciendo. Y vino la miseria, el hambre, la desesperación, y los diezmos no hicieron diferencia en sus vidas, porque al pueblo Dios no le dejaba faltar nada, pero los sacerdotes pasaron necesidades. Veamos el otro texto que dice, vea lo que Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Puede el hombre robar a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es decir, allí es toda la nación la que le está robando a Dios, robando los diezmos y ofrendas. Y sigue diciendo, es Dios hablando,
traed todos, tanto el pueblo como los sacerdotes, traed todos los diezmos a la casa del tesoro. La casa del tesoro era el banco que había al lado del templo de Salomón. En el templo de Salomón había un banco, una casa del tesoro, donde eran guardados los tesoros, las joyas, aquellas ofrendas que no se podían vender al momento. Entonces había una casa del tesoro al lado del templo de Salomón. Por lo tanto, allí se depositaban las ofrendas, las joyas, la platería, todo lo que era de oro, todo lo que era de valor se colocaba allí. Por lo tanto, dijo, traed todos los diezmos a la casa del tesoro y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, es decir, en los diezmos y en las ofrendas. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros tales bendiciones que no habrá lugar suficiente para juntarlas. Son muy grandes las bendiciones de Dios. Ese es Dios hablando y la pregunta es, ¿será que Dios cambió su manera de ser? Hay personas que dicen, no, obispo, los diezmos eran de la época de Moisés, de la época de la ley. Pero Abraham, que vivió muchos años antes de la ley, más de 400 años, más de 500 años antes de la ley, Abraham ya era un diezmista. Entonces, ¿cómo explica eso? Por lo tanto, los diezmos vienen siendo pagados desde la época de Abraham. Vamos al otro versículo. Y dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Es así. Si yo honro a mi Señor me honra, y no sirve de nada. Puede tenerme envidia, puede odiarme, puede llamarme ladrón, puede decir eso, decir aquello, yo que soy un astuto, que soy eso. Dios bendice, porque nosotros lo hemos honrado. Y ese es el secreto para que usted sea bendecido, mi amiga y mi amigo. Ese es el secreto de la fe. La fe no es solo para tomar posesión de las bendiciones de Dios. No, la fe es para obedecer la palabra de Dios, es para vivir en la integridad. Quien quiera obedecer, amén, gracias a Dios. Quien no quiera obedecer, sufrirá las consecuencias, porque el propio Dios dijo, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es esto por aquello. Esa es la palabra de Dios. Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Cuando llegan palabras para persuadir su corazón, intentando herirlo, lastimarlo y con sentimientos de tristeza y dolor, anular su fe. Huya de la emoción, corra a los brazos de Dios para que su fe triunfe. No es momento de parar para lastimarse. La conquista de sus ideales depende de su fe. Séquese las lágrimas y marche en dirección a la victoria. Ánimo, falta poco, pues al final usted se acordará y sabrá que todo cooperó para que usted conquiste sus sueños. Iglesia Universal del Reino de Dios. Desde muy chiquita presencié maltrato familiar de mi padre hacia mi madre. Todo eso fue generando en mí un rencor hacia mi padre.
lo cual a medida que yo fui creciendo era la imagen de él, no me llevaba bien, no lo quería tener cerca ni nada de eso. Cuando fui creciendo en la adolescencia tenía angustias, a la noche no podía dormir, tenía insomnio, me sentía muy vacía, me sentía inferior a los demás, no creía en mí misma, creía que todo lo que yo quería hacer no lo iba a poder alcanzar, que no iba a poder ser nadie cuando yo crezca. Y en la adolescencia comencé a salir por la noche, comencé a tomar bebidas alcohólicas, salía todos los fines de semana. Mi grupo de amigos empezó a crecer, esas amistades de las que yo me rodeaba eran esos momentos en los que yo me distraía de lo que pasaba en mi hogar, y esas noches de no querer que nunca se termine, porque llegaba a mi casa y eran peleas, yo era muy nerviosa, pero vivía angustiada, vivía triste. Cuando estaba con esas amistades no, era algo que era externo, yo quería aparentar eso, y cuando llegaba a mi casa era chocarse con la realidad de que no era feliz. Después comencé a participar en la iglesia, en las reuniones, mi familia empezó a cambiar, mi relación con mis padres, pero había algo dentro mío que seguía esa angustia, esa tristeza. A la noche cuando dormía sentía angustiada, triste, sola, abandonada. Ese día fue una noche que jamás voy a olvidar, porque desde ese momento yo recibí la confirmación y llené ese vacío que yo tenía. Era una alegría, una paz que yo misma estaba aún más asombrada, porque si bien uno escucha del Espíritu Santo, solo cuando uno lo conoce sabe cómo es la experiencia. Salí feliz, diferente, mi visión cambió, mi visión de mí misma. Sabía que lo que yo quisiera lograr lo iba a poder lograr con el Espíritu Santo, con Dios conmigo. La relación con mi familia cambió. Desde ese momento ya no era más nerviosa, ya no peleaba con mis hermanos. Es más, estamos ahí, podemos compartir charlas, podemos compartir salidas y demás. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Mi nombre es Fernanda Fernández, soy abogada y profesora en nivel secundario. Fui criada en una iglesia tradicional donde se me transmitió que la Iglesia Universal era una secta, lavaban cerebro y captaban los bienes de las personas. Decidí buscar información sobre la misma y encontré notas periodísticas que hablaban que había lavado de dinero detrás de la Iglesia Universal y de que el obispo Macedo vivía en una mansión muy lujosa. Bueno, esto generó en mí duda, incertidumbre y miedo, ¿no? Miedo de acercarme, porque yo decía, a ver si me acerco y me hacen algo, como que tenía miedo. Y también duda en el sentido de si será cierto o no lo que estaba leyendo. Yo llego a la Iglesia Universal por los problemas que tenía, que eran bastantes, como por ejemplo sufría de fibromialgias, que es una enfermedad crónica, incurable, que provoca muchos dolores en todas las articulaciones. También tenía problemas económicos, buscaba trabajo y no conseguía debido también a este problema de salud. Estaba medicada también con pastillas. Llegué a tomar 5 pastillas por día para poder equilibrar este problema de salud y estar bien. Entonces, bueno, debido a toda esa situación, decidí, aceptar esa invitación, ¿no?, de la Iglesia Universal. Fui sin ninguna expectativa ni nada. Yo estaba acostumbrada a que los milagros no eran muy comunes en donde yo había sido criada o educada, ¿no? De que la gente no era curada cuando tenía problemas crónicos e incurables,
de que tampoco se salía adelante en la economía o en cualquier área de la vida de una persona. Y bueno, y al llegar a la Iglesia Universal participé en la primera reunión y ahí es donde empecé a conocer la Iglesia Universal y a ver todo el trabajo que realiza la Iglesia, todo el trabajo de ayuda social a los más necesitados, también las inversiones que realiza la Iglesia en templos para ganar cada día más almas, más personas, que más personas se acerquen. También vi que los milagros eran frecuentes, cosa a la que no estaba acostumbrada. En la Iglesia Universal yo obtuve la sanidad total y completa de mi enfermedad. Hoy ya no dependo de pastillas, tengo una vida normal, puedo dormir bien, descanso bien. También en la parte económica pude desarrollarme, hoy tengo mi casa propia. Y dentro de mi profesión, trabajo en ella y tengo una estabilidad económica, tengo abundancia también en mi casa, no falta absolutamente nada. Y pude ver fundamentalmente que la Iglesia Universal es totalmente diferente a lo que yo había leído o había escuchado, quizás, ¿no? A la persona que, como yo, fui criada, ¿no?, en otro medio, en una iglesia tradicional, que llega a leer noticias o a escuchar de los medios cosas negativas, lo que le diría es que, que si está pasando por problemas graves, como los que yo pasé, o por, cualquier situación, ¿no?, que se anime a buscar, a llegar, y que conozca el trabajo de la Iglesia Universal, porque realmente uno ahí encuentra todo lo que necesitan.